Dejo con ustedes entonces a Sergio González y su charla Desafíos y problemáticas asociados al cambio climático y la sequía en Chile. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, ya son pasadas las 12. Voy a contarle un poco algo del trabajo que yo hago, pero también voy a tratar de expandir un poco los temas para hablar del cambio climático, de los desafíos que hay, de problemáticas que existen acerca de este tema, abordar un poco lo de la sequía. Yo creo, estuve viendo algunas charlas anteriores, muy interesantes los proyectos, y es importante también, pensando precisamente en seguir implementando este tipo de proyectos, ver las proyecciones, qué es lo que nos dice en el futuro, qué es lo que puede pasar acá en, en Chile, ¿ya? Entonces, voy a partir hablando un poco de lo que es el estado del cambio climático actual, en qué situación estamos. Luego voy a contarles algo de la relación que hay entre la sequía y el cambio climático, que es algo que también estuve trabajando hace un tiempito. Y después voy a contarles acerca de alguna serie de problemáticas y desafíos de las cuales se habla bastante poco. eh, y creo que es importante también resaltarlas porque ya que este es precisamente un evento en donde se busca la innovación, donde se trata también de encontrar nuevas soluciones para también problemas, también es importante identificar nuevos problemas para que así también vamos encontrando soluciones a esas situaciones. Entonces voy a hablar de algunos problemas y desafíos de los cuales se conoce y se habla bastante poco. Eh, la situación actual, eh, bueno, yo creo que ya es ampliamente conocido de que China y Estados Unidos son los grandes emisores, en India va detrás, a pesar de que estos países no son los países que emiten más por per cápita. Los países que emiten más per cápita de dióxido de carbono son países árabes, ¿ya? Porque tienen una fuerte dependencia con los combustibles fósiles, pero en términos totales, China, Estados Unidos, India van en la delantera. Ahí ustedes pueden ver en la imagen, básicamente desde 1850 las emisiones han aumentado, las emisiones de dióxido de carbono han aumentado muchísimo, y la meta que se tenía planificado era de que las emisiones dentro de estos años estuviesen bajando. Pero eso no ha pasado, así que esa situación ha puesto en alerta a las organizaciones que se encargan de hacer el estado del arte de lo que está pasando actualmente con el cambio climático. Em, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para este año? Efectivamente, este año va a haber una reducción cercana del 8% en lo que se estima, emisiones de dióxido de carbono. Em, el mínimo de este año se alcanzó en mayo, ahí es donde se produjo la mayor reducción de las emisiones. No obstante, se espera que para el próximo año las emisiones nuevamente aumenten muchísimo, en cierta forma no cumpliendo lo que se había solicitado en los informes del IPCC. Recordar de que el año 2017 salió el informe de 1,5 grados Celsius del panel intergubernamental de cambio climático, que lo que proponía era bajar las emisiones para que de aquí a mitad de siglo pudiésemos limitar el calentamiento del planeta en 1,5 grados, ¿ya? ¿Por qué 1,5? Bueno, porque es menos que 2 grados Celsius. Inicialmente se había puesto como meta 2 grados Celsius, pero se hizo la pregunta de si era posible alcanzar no los 2, sino 1,5, si es que tomáramos medidas para reducir las emisiones. Y los científicos dijeron, sí, es posible, pero para eso ya tendríamos que estar bajando las emisiones, y eso no ha pasado. Así que lo más probable es que entre el 2030 y 2050 el planeta ya debería haber alcanzado 1,5 grados Celsius más promedio de temperatura del planeta respecto de la condición que hubo entre 1850 y 1900, ¿ya? Entonces, se ve en estos momentos bastante difícil que se pueda cumplir esa meta. eh, y por lo tanto también eso pone más complicada la situación, porque eso implicaría que probablemente allá a final de siglo podríamos tener 2 grados Celsius de calentamiento del planeta. Así que, y eso es básicamente porque a pesar de las medidas, las emisiones han seguido aumentando. Eh,
Y la situación, uno podría decir, bueno, es 1 grado Celsius o 1,5 grados Celsius más, pero quienes trabajamos con datos, que me incluyo, que mi parte fuerte es como la climatología, que básicamente es estadística, sabemos que en general los promedios engañan, los promedios son bien malos para representar muchas cosas. Y, y en esta imagen queda muy claro que decir que el planeta va a calentar 1 grado, bueno, ya se calentó 1 grado, pero se va a calentar después 1,5 grados, eh, de cierta forma oculta lo que es la realidad. La realidad es que hay zonas del planeta que han experimentado calentamientos superiores a 1 grado, hay zonas del planeta que llevan de temperatura media, de aumento de temperatura media, cercano a los 3, 4, 5, hasta 6 grados, ¿ya? Eh, el problema pasa que cuando calculamos el promedio del planeta, calculamos en el fondo el promedio, prácticamente el promedio de calentamiento del océano, porque casi todo el planeta es océano. Entonces, como el océano se calienta menos, porque tiene una mayor absorción de capacidad de absorción de calor, entonces, obviamente, está más ponderado en ese promedio lo que pasa en el océano. Y si ustedes se fijan en la imagen, en el océano, el calentamiento ha sido mucho más acotado, cercano entre 0, 0,5 grados Celsius. Pero en otras zonas, en zonas de continente, los aumentos han sido básicamente muy fuertes, muy potentes. Entonces, pensar a final de siglo en 2 grados Celsius puede implicar aumento de temperatura en ciertas zonas de 10 grados Celsius. Entonces, los promedios a veces ocultan muchas cosas y creo que hay que tener bien presente esta imagen de que efectivamente la distribución del calentamiento es muy heterogénea en el mundo. Hay zonas que han experimentado calentamientos muy fuertes. Como detalle, por ejemplo, en la parte de abajo se puede ver acá que hay un ligero enfriamiento en la Antártida. ¿Ya? También aquí hay una zona con poco calentamiento, pero en general el promedio es que el planeta se ha calentado muchísimo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos dice esta situación respecto de lo que va a pasar acá en Chile? Hay dos impactos que han sido evaluados con el IPCC respecto de Chile. Uno es el aumento de temperatura y otro es el tema de la precipitación, o sea, cómo va a ser la precipitación en el futuro. Y yo he estado trabajando un poco en ambos temas, ¿ya? En el tema de la temperatura, tenemos la suerte de que estamos frente al Océano Pacífico, entonces el Océano Pacífico nos ayuda un poco para regular la temperatura. Entonces, si uno compara con otros países, Chile va a experimentar un aumento de temperatura un poco menor, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con países de Asia que pueden experimentar 5 o 6 grados. Nosotros se espera promedio 1 o 2 grados Celsius, que es bastante menos de lo que en otras zonas, ¿ya? Pero en el tema de la precipitación es ahí donde estamos bastante complicados, porque eh, casi todas las proyecciones de los modelos indican condiciones de menor precipitación, ¿ya? Eh, entonces, ahora, esos datos que se obtienen de los modelos son muy coincidentes con los datos que hoy en día estamos experimentando, ¿ya? Actualmente Chile lleva una sequía meteorológica cercana a los 10 años, ¿ya? Voy a diferenciar un concepto, ¿ya? La sequía meteorológica es la condición que se produce porque hay menos precipitación y hay definiciones técnicas. Aquí yo puse una definición técnica que utilizan mis profesores, mis ex profesores, que ellos consideran un déficit del 30% de precipitación para hablar de una condición de sequía. Pero la DMC, o sea, la Dirección Meteorológica, tiene otra definición, etcétera, ¿ya? Pero lo que Chile está experimentando son dos cosas. Por una parte, efectivamente hay una sequía meteorológica, pero además Chile tiene otro problema, que es que tiene un déficit hídrico. Y el déficit hídrico es diferente a la sequía. No hay que confundir esos dos conceptos, porque el déficit hídrico implica, o sea, en esa variable se incorpora también el consumo, o sea, cuánta agua estamos consumiendo, ¿ya? Y cómo manejamos también el agua. Entonces, por una parte, Chile tiene sequía porque hay un problema respecto de que ha disminuido la precipitación, pero además Chile está experimentando un déficit hídrico porque la verdad es que hemos manejado muy mal el recurso agua. Esa es la verdad, lo hemos manejado mal. No hemos planificado bien su uso, hemos sobreexplotado cuencas hidrográficas, entonces de alguna
forma hay un doble desafío, o sea, hay un desafío que tiene que ver con enfrentar condiciones naturales más secas, pero además el desafío de mejorar la forma en que manejamos el agua, ¿ya? Entonces están estas dos situaciones. Ahora, respecto de la sequía, hay una cosa que me gustaría resaltar, es que las sequías son fenómenos que son regulares en climas como la zona central de Chile, el centro-sur de Chile, ¿ya? Uno tiende a pensar que la sequía como un fenómeno extremo, raro, que ocurre cada, no sé, cada mucho tiempo, pero la verdad es que no es tan así. Las sequías en climas mediterráneos, como por ejemplo existen en Australia, en el estado de California, en Estados Unidos, o por ejemplo también, bueno, alrededor de lo que es el mar Mediterráneo, las sequías son condiciones regulares, ¿ya? Entonces deberíamos tener en Chile una política permanente para enfrentar condiciones de sequía, porque siempre ocurren sequías. Si uno revisa archivos históricos de hace 100 años, 200 años, se dan cuenta que siempre han habido sequías, ¿ya? Ahora, el tema es que la sequía que estamos experimentando acá ahora es una sequía que que no hay registro, ¿ya? Como decimos allá en el departamento de geofísica, este es un animal raro, es un bicho raro que no hemos visto jamás, ¿ya? Y efectivamente lo que nos muestran, si ustedes se fijan en la figura, en, en en general las sequías siempre consideran aquí en déficit, o sea, menos precipitación, pero cada cierto tiempo se interrumpe con algo más de precipitación, con algo más de precipitación, pero fíjense en la última, todo hacia abajo. Entonces ahí hay una situación que, que de alguna manera supone una nueva condición. Esto no es tan normal, por así decirlo, ¿ya? Entonces, precisamente como esta situación no es tan normal, es que paleoclimatólogos de la Universidad Austral han analizado las condiciones que han ocurrido en el pasado, en el último milenio, a través de lo que es la dendrocronología, que es el estudio de la de los que son los anillos de los árboles, de crecimiento de los árboles, que permite estimar condiciones secas y condiciones húmedas. Y lo que nos entrega esta información es que el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad es algo muy extraño y que se escapa de la frecuencia regular natural que tenían este tipo de sequía. Se consideraba que en sequías bien grandes, de más de 3 años, se demoraban aproximadamente 100 años en pasar entre cada una, ¿ya? Y sequías de más de 3 años, 4 años, se demoraban 300 años en pasar. Pero en la actualidad, el periodo de recurrencia que se le llama a ese dato, nos muestra de que estamos cercanos a unos 20 y tantos años, 25 años de frecuencia. Entonces, es notable cómo cambió la frecuencia de este tipo de sequía, y supone una situación nueva, una situación nueva y una situación que todavía no comprendemos muy bien, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es, bueno, ¿qué ha pasado de que la precipitación ha cambiado y que obviamente se han extendido la sequía? Entonces, para eso hay que entender cómo es la precipitación acá en Chile, ¿ya? Y la precipitación en Chile es un tanto diferente respecto de las zonas de Chile, porque por ejemplo en el norte está muy presente lo que es el invierno altiplánico, que está relacionado con el Alta de Bolivia, entonces tiene una dinámica propia, pero en la zona centro-sur de Chile, la precipitación es principalmente frontal, que se le llama, que es los sistemas frontales, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que es un sistema frontal? Un sistema frontal es una zona de contacto entre aire que es frío y aire que es mucho más cálido. Como el aire frío es más denso, el aire frío tiende a empujar al aire más cálido. Ese ascenso produce la condensación del vapor de agua y eso produce la precipitación, ¿ya? Entonces, nosotros, estas son las típicas figuras que aparecen en los pronósticos del tiempo, que eso es básicamente un sistema frontal. Aquí hay aire más frío, aire más cálido, y empieza a rotar por efecto de la rotación del planeta. Y eso es lo que produce la precipitación principalmente en el centro sur de Chile. En el norte, como ya dije, la situación es un tanto diferente. Entonces, para tratar de entender qué
Nos quedamos sin audio. Sí, parece que está con ¿Qué es lo problemas que de está? internet. Ahí sí. No le ¿Sí? escuchamos la última parte, Ah, ya, porque se se cortó el cayó. audio. Sí, Ya, ya. Ah, ya. ¿Se escucha ahora? sí, perfecto. Sí, perfecto, ya, listo. Entonces voy a devolver al anterior para... eh, a ver, voy a Sí, volverme alcanzamos a atrás. escuchar hasta lo que era un sistema frontal. Frontal, ya, bueno, entonces, como dije, para poder entender la sequía hay que tratar de entender lo que es el sistema frontal, y bueno, y ahí expliqué lo que es el sistema frontal. Entonces, aquí está la clave, tratar de entender la sequía hay que tratar de entender al sistema frontal, ¿ya? Entonces, aquí está la típica imagen de un sistema frontal que la pone la Armada, también con la que trabajamos, imágenes satelitales. Y en esta imagen se ve típicamente el sistema frontal acercándose hacia nuestro país. Y lo que sucede, lo que produce la precipitación acá en la zona centro, es que el sistema frontal va moviéndose, moviéndose y llega al continente, y normalmente este centro que está acá, esta B, centro de baja presión, pasa más o menos por la altura de Concepción. Y entonces al pasar más o menos por la altura de Concepción nos llega un cachito aquí arriba y ahí se produce la precipitación, ¿ya? El tema es que ahora la situación es un tanto extraña porque los sistemas frontales están pasando muy por el sur, por lo tanto no nos está llegando este cachito que es la precipitación que nos produce normalmente los inviernos, ¿ya? Y eso se debe a que hay una zona aquí que se llama zona de alta presión, que está actuando como una especie de muro, ¿ya? Aquí esto es como un verdadero muro que está impidiendo que el sistema frontal pase más hacia el norte. Eh, entonces, esa situación es una situación nueva y que se presume que puede estar relacionado con el cambio climático, con un cambio del patrón de circulación atmosférica, lo que se llama la celda de Hadley, que probablemente se corrió y que está provocando este verdadero muro que impide que el sistema frontal pase. Sistemas frontales siempre hay, por lo tanto, el problema acá es que hay un cambio de trayectoria. Eso es la situación anómala que hemos estado viviendo, ¿ya? Entonces, hay varias hipótesis tratando de entender. Yo por lo menos estuve trabajando revisando, comprobando una hipótesis a través de datos de reanálisis que llamamos, que son datos de todo el planeta, y se presume que hay una conexión con una zona bien cálida que está cerca de Nueva Zelanda. No sé si hace tiempo salió en los periódicos hablando de esta gota cálida que se le llamaba, y se presume que este calentamiento anormal está provocando algún tipo de modificación del patrón atmosférico que hay frente a las costas de Chile, ¿ya? Y los modelos, por lo menos todos los modelos con los que he trabajado, todos los modelos muestran que esto es resultado una parte de esto es resultado del calentamiento global, ¿ya? Y bueno, esto ha sido por lo menos reafirmado. Si ustedes revisan el informe de la mega sequía del Centro del Clima y la Resiliencia, ellos hacen un análisis probabilístico respecto de qué tan probable es que la sequía que estamos experimentando actual tenga un componente antropogénico, que sea resultado del calentamiento global. Y lo que ellos indican es que alrededor de un 25% de la sequía que actualmente estamos experimentando es resultado del calentamiento global. Por lo tanto, frente a la pregunta de si la actual sequía tiene un componente de calentamiento global provocado por el ser humano, todo indica que sí, ¿ya? Entonces, es una condición que hemos provocado nosotros. Entonces yo creo que igual ya en las otras presentaciones yo creo que ya se ha hablado un poco de esto, que tiene que ver con qué es lo que hacemos con la sequía. Bueno, hay que enfrentarla y personalmente creo que la mejor opción, más que andar trayendo agua de otras partes o las carreteras hídricas, lo mejor es tratar de hacer lo que se conoce como economía circular. La economía circular implica poder reutilizar los recursos, ya tratar de que los recursos estén el mayor tiempo posible dentro del sistema económico, disminuyendo al máximo los residuos. A mí hay algo que jamás se me va a olvidar y yo creo que a ustedes jamás se les debe olvidar, que la naturaleza no produce vertederos ni residuos. La naturaleza todo lo recicla. Entonces, nosotros tenemos que tratar de tender a una economía como eso.
¿Ya? Y bueno, ya ustedes ya vieron algunas presentaciones con algunos proyectos y yo creo que hay buena iniciativa y un aspecto que es súper importante es que dentro del sistema de evaluación ambiental, donde yo trabajo presentando proyectos, los evaluadores siempre piden que si se va a utilizar algún tipo de cantidad de agua, esa agua tenga que recircularse. Entonces, en cierta forma, hay cierta conciencia, por lo menos de la parte institucional, de que se tiene que solicitar la recirculación de agua. Por lo menos, que hemos presentado hace poco un proyecto en Valdivia, respecto de recircular aguas de residuos de lavado de troncos para una empresa de astilladora. Bueno, presentamos el proyecto y eso se está evaluando también. Así que creo que por ahí va el camino de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y otros desafíos, ya para ir terminando, otros desafíos que nos quedan, de los cuales se hablan poco respecto al tema del calentamiento global, es lo que pasa con la crisis de biodiversidad. Actualmente el planeta está en una situación compleja en términos de crisis de biodiversidad de especies, porque bueno, hay caza ilegal, introducción de especies invasoras, destrucción de hábitat, todas esas situaciones someten una tremenda presión a la biodiversidad del planeta. Pero en ese contexto, el calentamiento global supone otra presión más sobre la biodiversidad. ¿Y por qué razón? Porque cuando uno revisa el historial de fenómenos de calentamientos globales pasados que ha experimentado el planeta, todos de alguna mayor o en menor magnitud han terminado con extinción de especies. Entonces, eso supone un nuevo desafío y lo pongo acá como un desafío porque normalmente tenemos una visión un tanto romántica respecto de conservación de la biodiversidad, así como hay que conservar los osos polares porque son bonitos, pero el tema es que esta situación es más compleja que eso porque la biodiversidad cumple funciones también en los procesos productivos. Si uno revisa, por ejemplo, la lista roja que produce CONAF, CONAF tiene varias especies calificadas como beneficiosas para la agricultura, porque son controladoras de plagas. Por lo tanto, conservar la biodiversidad también es importante para poder mantener una serie de procesos productivos. Eso no se nos debe olvidar. Este no es un tema solamente de conservar porque son bonitas las especies, ¿ya? El otro tema tiene que ver con la expansión de los vectores. En este caso puse las proyecciones que se tienen para la expansión de vectores del dengue y de la fiebre amarilla. Esto supone un desafío respecto de los sistemas de salud, que precisamente es coincidente un poco con la situación que estamos viviendo actual por la pandemia. Espero que aprendamos también a manejar mucho mejor estas situaciones y un tercer desafío tiene que ver con lo que sucede con las posibles nuevas enfermedades. Y aquí pongo este caso porque esto fue el 2016, pasó esta situación en personas contagiadas con anthrax en Siberia. Esta situación pasó porque el permafrost dejó expuesto cadáveres de renos que habían experimentado anthrax. Entonces después las personas estuvieron expuestas a esta bacteria, una bacteria gran positiva, y terminaron enfermándose. Entonces, hay también hay una necesidad de investigación respecto de las posibles nuevas enfermedades que pueden surgir, que están básicamente en cadáveres enterrados en los permafrost. En Chile también hay permafrost, así que ese también es un nuevo desafío que es importante abordar en respecto del cambio climático, ¿ya? Y bueno, y aquí están los contactos de la fundación. Les recomiendo que entren a la Fundación Ciencias Planetarias, a la página web, donde ahí vamos subiendo información y donde vamos presentando proyectos como cursos. Luego vamos a hacer un curso de cambio climático y estamos haciendo también un curso de astrobiología. Así que para que ahí vamos a ir subiendo información. Eso, Muchas gracias. gracias, Sergio, por tu presentación y por compartirnos tus importantes reflexiones respecto al cambio climático y datos que yo creo que mucha gente acá presente no sabía o no entendía. Tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestra audiencia para ti, para que partamos con una ronda de eso. Tenemos aquí un comentario de un amigo maker que dice: qué buena exposición, muy interesante, informativo y muy bien explicado. Gracias, Sergio. Y ahora vamos con las preguntas.
Un maker pregunta, ¿es cierto que ya no podemos evitar el cambio climático, solo mermar su impacto? Y si es así, ¿cómo motivamos a hacer cambios si ya no hay vuelta atrás? Ya, respecto a la primera pregunta, el cambio climático ya ocurrió, ya eso hay que decirlo, porque el planeta ya está 1 grado Celsius más cálido que el periodo de la revolución industrial, por lo tanto eso ya ocurrió. Ahora la meta está a tratar en modular o en regular ese calentamiento, en tratar de no alcanzar los 2 grados Celsius, y la meta que se había puesto era tratar de llegar a los 1,5 grados Celsius, no más que eso, pero esa meta yo creo que ya no se cumplió, ¿ya? Así que hay que tratar de pensar de cumplir la de 2 grados, yo creo, la de 1,5 es imposible, porque ya deberían haber habido reducción de emisiones, y lo más probable es que no pase eso, porque se espera lo que ha pasado en la pandemia. Uno tiene la idea de que es súper positivo que en la pandemia haya bajado las emisiones, pero da la sensación que va a pasar todo lo contrario, porque como los países están en crisis económica, necesitan salir rápido de la crisis económica, y para eso han dado varios chipes libres, muchos países han dado chipes libres para lanzar proyectos con pocas regulaciones ambientales. Entonces eso supone que ya para el 2021 las emisiones se van a disparar, precisamente porque los nuevos proyectos no venían con estos controles que realizan los gobiernos respecto de los proyectos que se instalan. Claro. No sé, no estoy muy consciente si eso está pasando en Chile. Tengo la sensación de que probablemente también ha pasado aquí en Chile, de que para estimular la economía se han lanzado proyectos. Entonces, la situación, yo creo que la 1,5 ya no se cumplió. Ahora, respecto al tema de motivar, es difícil, porque los seres humanos reaccionamos cuando tenemos con una visión un poco cortoplacista, en el sentido que cuando vemos el problema, cuando lo visualizamos el problema muy cerca, reaccionamos. Y es un poco lo que pasó con la pandemia. Yo estaba revisando papers respecto del tema de la pandemia, y eso se avisó el año 2006, 2007, y nadie tomó en serio. Entonces, el tema es cómo enfrentamos la situación pensando a fin de siglo. Si tampoco, ahora, yo creo que el tema de la sequía, por lo menos acá en Chile, como la sequía ha sido tan evidente, yo creo que eso ha generado conciencia. Entonces, yo creo que en ese sentido tengo algo de esperanza, porque creo que hemos estado experimentando ya efectos. Entonces eso nos ha dado más conciencia en respecto del tema. Entonces, bueno, yo creo que en la medida que vamos a ver impactos, vamos a ir tomando, sí, yo creo que vamos a terminar reaccionando de esa forma. En la medida que veamos impactos, vamos a terminar tomando medidas. Claro, va a ser un tema de reacción más que nada. Va a terminar siendo un tema de reacción, yo creo. Lo que no Sí. quiere decir necesariamente que va a ser un desastre. Yo creo que podemos No, tomar también decisiones rápidas, ¿ya? Yo creo que hay que prepararse. Yo creo que eso es el tema. Hay que prepararse. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, tener todo listo, por así decirlo. claro. Bueno, y todas las charlas que hemos tenido hoy día demuestran que hay iniciativas y ya hay gente preocupándose de todas estas cosas. De hecho, de eso se trata. Yo creo que esas iniciativas, a pesar de que pueden estar quizás reducidas espacialmente, va a llegar el momento en donde van a tener todo el impulso para expandirse. Claro, claro. Entonces, por eso esos proyectos no tienen que detenerse, tienen que mantenerse hasta que encuentren el nicho y se expandan.